que hoy vamos a conocer la historia desconocida de la Castañeda, un manicomio inaugurado en tiempos de don Porfirio y que terminó como las auténticas puertas del infierno, como se le conocen. Pacientes asesinados, 3.300 en un edificio no tan grande, y sobre todo recibiendo descargas eléctricas, tortura y otras situaciones bastante desagradables, entre ratas, entre orines y demás cosas infrahumanas que vivieron los pacientes ahí. Fue derrumbado para las Olimpiadas del 68. Coincidencia o no, qué fue con el asesinato de tantos estudiantes para aquel año y sobre todo qué hicieron con tantos pacientes al demoler este edificio. Esto es México desconocido. Así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy es domingo 31 de marzo. Ya estamos terminando casi el primer cuatrimestre del año. Qué rápido se nos va. Y el día de hoy vamos a abordar algo diferente. Ya hemos estado hablando toda la semana de política y el día de hoy quiero traerte para ti una historia conmovedora, pero sobre todo muy macabra. Y en el sentido de que vamos a conocer la historia de la Castañeda, un manicomio que abrió sus puertas en los últimos días del Porfiriato y se convirtió en un verdadero infierno para sus pacientes, que no solamente llegaron a ser enfermos mentales, sino que después se convirtió también refugio para pordioseros, para limosneros, para personajes incómodos para el gobierno en turno, y tuvo que ser derrumbado hacia el final de sus últimos días. ¿Por qué traigo para ti un reportaje como este? Bueno, quise implementar una nueva dinámica para los domingos, dejar de hablar un poco de política y sumergirnos un poco en el México desconocido. Así que vamos entrando a lo que es la materia que hoy vamos a ver. Dice la Castañeda, el manicomio conocido como las puertas del infierno. La historia detrás de la Castañeda incluye descontrol, condiciones extremas de insalubridad y un gobierno derrotado. Descubre todo lo que hay detrás de este lugar. Esta es la Castañeda, como pueden ver ustedes, pues se inauguró con todo su esplendor, con un edificio al estilo francés. Ustedes recuerden que fue un gran admirador Porfirio Díaz de la cultura y arquitectura francesa, y eso pues obviamente se reflejó en la Castañeda. Y dice aquí, el manicomio de la Castañeda se le conoció como las puertas del infierno. Durante las 6 décadas que operó, los encargados abusaron de la aplicación de electroshocks a los pacientes, aplicaban baños de agua helada ante el menor indicio de rebeldía. Cada persona internada tenía que enfrentar condiciones extremas de insalubridad y hacinamiento, entre tantas vejaciones. Fue un psiquiátrico que se salió de control a la vista de las autoridades. Entonces, tenemos aquí que la fecha de inauguración fue el 1 de marzo, 1910. Porfirio Díaz llega ante un panorama adverso completamente. En México se estaba por llevar a cabo la Revolución Mexicana. Madero estaba ya planeando todo esto, mientras Porfirio Díaz, en un acto de querer aparentar fortaleza en cuanto a su gobierno, inauguró este hospital, como dándole un mensaje: yo sigo inaugurando porque mi gobierno va a ser más allá de cualquier intento de derrocarme. Abre las puertas este hospital entre todo el glamour, entre todo el lujo que podía dar una casa de esta magnitud. Pero, ¿qué pasó? Llega la revolución y prácticamente el apoyo a este hospital se acabó y literalmente lo enviaron al infierno, resultando los únicos perjudicados los internos de este manicomio. Vamos a ver cómo sigue la historia de todo esto. Dice aquí, ya hablamos de las condiciones infrahumanas en las que vivían todos los pacientes, pero hasta antes de esto vamos a conocer cómo era la Castañeda. Pero antes de obtener la gloria por la construcción del moderno manicomio, el presidente Porfirio realizó los preparativos
consiguió una buena extensión de la hacienda La Castañeda en la zona Mixcoac para crear el psiquiátrico que mandó a hacer con el mismo estilo del asilo para enfermos mentales Charenton de París, Francia. El hospital al fin empezó operaciones con 23 pabellones para atender a pacientes con problemas mentales que fueron traídos de las clínicas de San Hipólito y La Canoa de la Ciudad de México. Luego, aquí tienen otra foto de La Castañeda. Vean ustedes cómo eran los primeros automóviles que circulaban en el país. Obviamente también las altas esferas de la sociedad mexicana reunida por ahí. Y si ustedes pueden ver aquí, una persona con sombrero, con probablemente un vestuario de manta. Probablemente hubiera sido uno de los trabajadores de La Castañeda. Total que, dice, lo que nadie sospechaba el día de la inauguración era que estaban viviendo los últimos días de Porfirio en el poder, lo que ya comentamos hace un instante. ¿Y qué pasó tras la revolución? El psiquiátrico empezó a enfrentar profundas carencias económicas y de organización, lo que fue el fin de la atención de la locura de los pacientes basada en la ciencia y empezó la atención basada en la suposición, así como las malas prácticas médicas. Entonces, aquí vemos cómo empezamos con la parte triste de todo esto. Se empezaron a clasificar a los enfermos en los 23 pabellones de forma inhumana. Por un lado los epilépticos, en otra las linfómanas, al otro lado las prostitutas, y junto con ellas los sifilíticos. El caos y el hacinamiento aumentaron cuando el gobierno empezó a llevar a La Castañeda a convictos peligrosos, indigentes o simplemente personas que no podían pagar una vivienda. Y si en un principio para poder ser paciente del manicomio era necesario un certificado de locura, durante décadas siguientes este requisito dejó de ser solicitado. Imagínense ustedes, simplemente no había ningún control. No había ningún control en cuanto a que simplemente yo me quería deshacer de mi suegra, de mi madre, de mi padre. Simplemente lo llevaba a La Castañeda y ahí pasaba un infierno los restos de la vida. Imagínense ustedes, más adelante vamos a leer que empezaron a quitar las camas con el objetivo de que cupiera más gente. Es decir, ya no había control absoluto en cuanto al número. Imagínense también cómo la hacían para la comida. Eso no se menciona, pero me imagino que las porciones eran completamente raquíticas y, por supuesto, lo que fuera, sin fijarse en nutrientes, en vitaminas, en proteínas, absolutamente nada. Entonces, prácticamente eso se convirtió en un palacio del horror. Y sobre todo porque tampoco había médicos. Vamos a leer que solamente había un médico para cerca de 300 pacientes, algo así. Dice aquí más abajo, vamos a ver aquí, miren, aquí está la fotografía, vean nada más las condiciones en las que estaban, vean aquí de un lado, de otro, de otro, de otro y de otro. Entonces, son impactantes las fotografías, a pesar de tantos años en el que se hizo el intento por mantener este manicomio. Dice, durante prolongados periodos, el nosocomio alcanzaba las 3.300 internos. Los encargados tomaron la decisión de quitar las camas para ahorrar espacio, y así los enfermos podían dormir en el piso. La duela que alguna vez dio un toque elegante al inmueble, ahora yacía destruida por orines, sudores y mordeduras de ratas. La atención médica también empezó a escasear. Durante el fin de semana, un solo galeno era responsable de los más de 3.000 pacientes alojados en los 23 pabellones. La falta de vigilancia derivó en agresiones, golpizas entre internos, muertes por enfermedades gástricas y torturas. Vean nada más, esta es la que yo considero la más desgarradora de todas. Vean ustedes nada más las condiciones en las que estaban, no hay un solo mueble, la ropa me parece que está en las peores condiciones, sin lavar, y por supuesto ellos en su mundo, cada quien. Dice que ya simplemente para el inicio de la década del 60, La Castañeda contaba con suficiente mala reputación. Algunos periodistas que habían conseguido entrar describieron los horrores al interior del nosocomio. José Luis Cuevas
había dibujado a los pacientes recibiendo numerosas descargas eléctricas que los dejaban al borde del coma. Unos meses antes de las Olimpiadas de 1968, comenzó la demolición del manicomio. Para la inauguración de los Juegos, el inmueble había dejado de existir. Pues esta es la historia de la Castañeda, bastante escalofriante, como podemos ver que no solamente, como por principio de cuentas, el año de 1968 marcó un antes y después en la historia de México, porque se eliminaron, se asesinaron a cientos de estudiantes para que no hicieran ruido durante la estancia de los atletas y jefes de Estado que vinieran a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Acá también se daban cuenta que la Castañeda podía convertirse en un problema, que se dieran cuenta las condiciones en las que estaban y si la denuncia se hiciera de forma internacional. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos también eliminándolo todo y quién sabe qué habrán hecho con tantos internos, qué habrán hecho con ellos. Acababa de suceder lo del 68, lo de los estudiantes. Entonces, si estas 3.300 personas les estorbaban, ¿qué habrán hecho con ellas? ¿Les habrán asesinado también? ¿Las habrán propagado por toda la ciudad para que se perdieran? ¿Las habrán encarcelado? ¿Qué les habrán hecho? ¿Quién sabe? Será cuestión de investigar a mayor profundidad para ver si en algún dato de la historia existe esa información. Amigos, pues ¿qué les pareció este reportaje histórico que les tengo para el día de hoy? Si les gustaría que cada domingo sacara uno, pues déjenmelo saber en los comentarios para que pues yo sepa qué es lo que les gusta y qué es lo que no. La idea era que descansaran un poco de la política, de algunas malas noticias, y por eso les traje este reportaje que me pareció extraordinario por parte de México, desconocido porque todos tenemos que saber la historia, porque el que no sabe de historia está condenado a repetirla. Así que déjame en los comentarios lo que sea que opines. No te olvides compartir mi video, regalarme muchos likes y suscribirte a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres.